Y me fascina cuando te escucho hablar y te escuché hablar en tu charla en Clubes TED, después en TEDx Río de la Plata y en conversaciones que tenemos eh, por varias razones, pero una en particular es que siento que no sos como el estereotipo que muchos tenemos de la gente de tu edad en algunas dimensiones. Y Ok. puse la palabra estereotipo a propósito porque es un estereotipo y como todo es una generalización burda y casi irresponsable respecto a tu acercamiento a lo que llamamos consumos culturales, ¿no? Como gran paraguas de las cosas más variadas, de la música, del cine, de los libros, de las obras de teatro, las distintas cosas que consumimos culturalmente. Siento que vos tenés una voracidad, por lo menos mirándote desde afuera, ¿no? Que no veo en muchos lugares. Y no solo una voracidad de leer tanto o escuchar tanto, sino también de pensar cómo eso te impacta, ¿no? Y cómo eso nos impacta a todos. Contame un poquito más de cómo funciona tu mente y tu ser en este sentido. Sí, me encanta y me encanta también que sea algo que la gente se da cuenta Es porque obvio, pero yo es hasta hace obvio. poco no me daba cuenta. Me pasó que en la cuarentena justamente empecé a mirar muchas series así con mi familia, ¿no? Que de repente me sentaba yo con mi mamá o yo con mi papá y mirábamos cosas y de repente como que yo le decía, che, ¿no te das cuenta que esta música que está sonando acá en el fondo es la misma que sonó hace 3 temporadas para demostrar que el personaje está teniendo un momento donde se siente parecido? Y como que me volaba la cabeza pensar que la mayoría de la gente no se da cuenta y no mira las cosas así. Y creo que también tuvo que ver mucho con darme cuenta como, che, yo, o sea, es a lo que me quiero dedicar porque evidentemente es algo en lo que no puedo dejar de pensar. No sé cómo se escriben los libros, cómo se hacen las películas, cómo funciona todo el mundo de hacer arte. Y tiene que ver mucho con eso, con prestar atención a detalles, con también entender todo, que a veces es un poco también es un poco molesto, ¿no? Tener todo ese filtro prendido todo el tiempo en la cabeza, pero yo lo tengo y aprendo a vivir con eso de alguna manera. El filtro como de lo político y de lo social y de qué significa esto que estoy consumiendo, si las imágenes que me está dando sobre distintos grupos de personas o distintos tipos de personas son realmente, o sea, están informadas en la realidad o si son prejuicios que tiene alguien que me está diciendo esto sobre la gente que está en el poder, la gente que no está en el poder. Tiene mucho que ver con eso, es algo que a veces lo quiero apagar porque también está buenísimo sentarse y mirar Friends y no estar todo el tiempo diciendo estos chistes son muy machistas, Claro. pero también está bueno porque te impulsa un poco a conocer otras cosas y a conocer, por ejemplo, otras comedias elaboradas por mujeres, por personas de distintas etnias, por personas de distintas sexualidades, que tienen otro tipo de humor con el que también nos podemos reír todos. Así que eso como que es algo con lo que aprendí a convivir y que me gusta en realidad, porque siento que me hace apreciar más otra dimensión de todo lo que leo y miro y consumo. Está genial. Se parece mucho, escuchándote, a la gente que tiene oído absoluto. Voy a hacer un paralelo entre dos cosas distintas, ¿no? Cuando alguien tiene oído absoluto, escucha una nota y sabe qué nota es, sin ninguna referencia. Sabe, ese es un La 440 porque lo escuchó. Eh, y en general la gente que tiene oído absoluto llevado al extremo puede volverse una obsesión al punto tal que identificás cada nota que vas escuchando y no podés apreciar la melodía, por ejemplo, en los casos muy extremos, ¿no? Pero usado con moderación, si lo podés controlar, te permite ver cosas que otros no ven, en este caso escuchar cosas que otros no escuchan, y a la vez disfrutar con distintas perspectivas. De alguna manera tenés oído absoluto para este tipo de cosas, ¿no? Sí, puede ser. Yo creo que igual el oído absoluto es algo como, si no me equivoco, con lo que naces y yo creo que esto un poco también lo Lo entrenás, ¿no? desarrollás, claro. O es algo que, no sé, yo no sé si siempre consumí arte de esta manera. Algunas cosas puede ser que sí, o que me las daba cuenta y no las tenía como muy concientizadas, ¿no? Como que tal vez me acordaba, no sé, esto es un paralelo con lo otro, pero no sé si lo pensaba con ese lenguaje. También tiene mucho que ver con empezar a investigar sobre cómo se hacen las cosas. Eh, pero sí, supongo que es algo que se puede desarrollar y que en alguna medida todos lo vamos desarrollando. Yo creo que en los últimos años todos lo empezamos a desarrollar en mayor medida, por lo menos este componente de, bueno, cuestionarnos un poco más la, la mirada política sobre lo que estamos viendo. Es algo que algunos tal vez hasta hace poco ni se lo preguntaban y que ahora de repente empieza a aparecer
como variable, y de hecho empezó a cambiar un montón la manera en la que se produce el contenido que consumimos, teniendo en cuenta todo esto. Claro, sí, sí, es buenísimo. Un pequeño paréntesis del oído absoluto, siempre se pensó que era genético, o sea, no solo que lo tenías al nacer, sino que era más fuerte todavía genético, pero hay estudios más recientes que muestran que no. De hecho, el estudio más reciente, justo lo estuve viendo hace poco, así que no es que sé todas las cosas, esto justo lo sé, que en el 2014 en Japón hicieron un estudio bastante grande sobre esto y vieron que es mucho más influenciable y desarrollable que lo que se pensaba antes. En general, la inmensa mayoría de las cosas de nuestra vida no son ni genéticas ni adquiridas, sino que es una combinación compleja de las dos cosas, con algunas excepciones. El color de los ojos sí es 100% genético. Y hay cosas que son 100% adquiridas. La mayor parte de las cosas están en el medio y parece ser que el oído absoluto está menos cerca del extremo genético de lo que se pensaba tradicionalmente. Cierro paréntesis, era simplemente para no, pero aclararlo. Re interesante, sí. Sí, no, es buenísimo. Volviendo a esto, siempre me llamó la atención, en realidad cuando lo escuché por primeras veces, ahora ya lo incorporé, asociar la palabra político a esto. Vos usaste bastante la palabra... ¿Cuál es la intención política? ¿Cuál es el efecto político? ¿Cuál es el paraguas político dentro del que está metido Friends o el que fuera en cada caso, ¿no? Al principio dije, no, debo haber escuchado mal. No ahora, sino cuando escuché esa palabra en este contexto por primera vez. Contame un poquito qué es la lente política de esto o la visión política de estos contenidos. ¿A qué nos referimos cuando decimos eso? Bueno, está la respuesta que te daría mucha gente, que a mí me parece medio insoportable porque es como una frase hecha que es como, ay no, pero todo es política, que lo dice mucho y es muy verdad, pero para mí requiere como un poco más de explicación, como que a mí también me pasaba por mucho tiempo que la política era algo como a lo que tenerle miedo, algo muy extremista o algo medio así, y sobre todo algo en lo que, no sé, los chicos y los adolescentes no teníamos mucho lugar, pero en los últimos años hubo una gran revolución en la manera de entender todo eso y nos empezamos a dar cuenta de que política hay en todo, hay en las series que miramos y hay en la ropa que nos ponemos y hay en las conversaciones que elegimos tener y las que no, y hay política en un montón de cosas que nos parecen muy cotidianas porque la política básicamente es la manera en la que nos relacionamos con otra gente, o sea, a mí me gusta decir que es como nuestro sentido de la ética llevado a la práctica. Es como lo que pensamos que está bien, lo que pensamos que está mal, cómo pensamos que son las personas. Y eso está en todos lados y a veces obviamente es más fácil hacer esa relación y otras veces es más difícil porque son temas que están más alejados, también porque requiere tener cierta información. Por ejemplo, yo no sé si este suéter que yo tengo puesto, cómo está hecho, qué leyes hay alrededor de todo ese tema, qué impacto tiene sobre la gente que lo hace y la gente que lo traslada y la persona a la que yo se lo compro. Entonces hay veces que nos resulta difícil ver un poco cómo las cosas de nuestra vida cotidiana son políticas, pero lo son, y me gusta mucho que le estemos empezando a perder el miedo a la palabra, porque creo que el tenerle miedo a la palabra lo único que hace es como mantenernos un poco alejados de todas esas discusiones. Hermione Granger, que es uno de mis personajes así preferidos, con los que me identifico mucho, dice que el miedo al nombre es lo único que hace es como amplificar el miedo a la cosa en sí misma. Entonces, si le Esta es de Harry Potter, ¿no? Sí. Y si le tenemos miedo... Si te decís nuevo la frase, pues... el miedo al nombre lo único que hace es amplificar el miedo a la cosa en sí misma. O sea, si le tenemos miedo a la palabra política, ni hablar el miedo que le vamos a tener a la política en sí misma y las conversaciones que nos vamos a perder de tener por eso. Me dio intriga de por qué te ves identificada en este personaje. Porque lee mucho y porque tiene rulos y... a ver, ¿por qué más? ¿Pensás como ella de alguna manera? Sí, tiene un sentido muy... O sea, es muy justiciera, tiene un sentido muy determinado de lo que está bien y lo que está mal y es como muy protectora de las cosas que ella piensa que están bien. Sí, fue uno de los personajes con los que crecí que fue como, tal vez no está tan malo ser nerd y que te gusten los libros. Está genial. Volviendo a esto de la política, me ayuda mucho lo que estás diciendo. El tema de que vos no sepas cómo está hecho tu suéter, no... A ver, o sea, no podemos saber todo el origen de todas las cosas, con lo cual tampoco tiene que ser una política realista. Entonces hay un lado de la política del consumo. O
O sea, vos elegiste comprarte este suéter, habrás investigado, no habrás investigado en cada cosa. En algunas cosas sí, en otras no. Y entonces ahí estás tomando una decisión política de cómo vestirte, qué consumir, qué no consumir. Ese es un lado de la ecuación. Y el otro lado de la ecuación es la intención política en la gente que crea contenidos o experiencias o lo que fuera. Que ahí también creo que hay veces que hay intencionalidad. Y hay veces que simplemente estás vos metido en este mundo y lo absorbiste y te salió así porque es lo que te salió decir o hacer, ¿no? O sea, porque a veces cuando uno dice política se imagina como un plan maestro de alguien que quiere dominar el mundo, más o menos. No, claro, el problema es que no nos damos cuenta justamente. Claro, mi sospecha es que el nivel de conciencia de que todo esto que estás diciendo es bajo en general, inclusive en los... Por ahí es ingenuo lo mío, ¿no? Pero me parece que hay menos conciencia de intencionalidad política en los creadores de contenido de lo que quizás podríamos pensar. Es decir, no creo que haya una teoría conspirativa alrededor de esto, sino que sucede porque son parte de este mundo y son parte de esta sociedad, ¿no? Sí, yo creo que últimamente hay un poco más de conciencia. Ahora, de ahí a que venga del lugar que nosotros queremos que venga es como un abismo. Porque creo que hoy en día lo que está empezando a pasar mucho es que hay mucha conciencia a un nivel superficial de que, por ejemplo, hay ciertas cosas que está mal decir y que no, o sea, que son nocivas para un montón de gente y que no está bueno decirlas. Entonces, por ejemplo, tenés un montón de celebridades y creadores de contenido que cambian su forma de hablar y el contenido que ellos arman, pero no necesariamente entienden muy bien por qué. Y es como más una especie de... Se suben a la ola. Se suben a la ola o medio que no tienen ganas de ser castigados por esta ola de lo que se llama cultura de cancelación, que es como otro tema totalmente, pero está como este miedo, como que estamos todos caminando en puntitas de pie para no ofender a nadie. Y no sé si necesariamente entendemos bien todo el tiempo por qué algo, por ejemplo, por qué una palabra no se puede decir porque es un insulto o por qué... no sé, una opinión sobre cierto grupo de gente es prejuiciosa. Como que no sé si muchas veces el enfoque está puesto en el por qué, sino en como, bueno, no, nadie puede decir nada malo nunca más en la vida. Que es medio contraproducente porque nunca, si no, no aprendemos y no entendemos realmente cómo ser mejores. O sea, y aparte nos callamos y terminamos metidos para adentro y creo que eso patea en contra también, ¿no? Sí, sí. Amiga.